Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a atrapar desde el primer minuto. El título de nuestro vídeo de hoy es Serkan Yozge, que oculta su gran amor, y si ustedes son tan fans de las historias románticas, con un toque de misterio y por supuesto mucho drama, como yo, entonces están en el lugar correcto. Hemos estado siguiendo de cerca la trayectoria de Serkan Yozge, y hay algo en su relación, algo sutil pero persistente, que nos ha dejado pensando. Es esa chispa que vemos, esa conexión innegable, pero también percibimos esas sombras que parecen rodear su amor, como si hubiera secretos guardados, detalles que aún no conocemos y que quizás podrían cambiarlo todo. Por eso, hoy nos vamos a poner nuestros sombreros de detectives del corazón para desentrañar qué es lo que Serkan y Yozge podrían estar ocultando en medio de este gran amor que tanto admiramos. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando este contenido que tanto nos gusta compartir con esta comunidad tan especial. Así que denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Serkan y Yozge, dos nombres que resuenan con pasión y una química que parece desafiar las leyes de la física. Hemos visto su amor florecer en pantalla, hemos sido testigos de sus miradas cómplices, de sus gestos tiernos, de esas escenas que nos han hecho suspirar y creer que el amor verdadero existe, puro y sin artificios. Pero, ¿es todo realmente tan idílico como parece? A menudo, detrás de las fachadas más perfectas, se esconden historias complejas, vivencias que moldean a las personas y, a veces, les obligan a protegerse, a guardar ciertas cosas para sí mismos. Cuando hablamos de gran amor, generalmente imaginamos transparencia, una apertura total entre dos almas. Sin embargo, en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las relaciones son un tapiz intrincado de experiencias compartidas y batallas personales, y es posible que Serkan y Yozge, a pesar de su evidente conexión, estén navegando por aguas más profundas de lo que nos dejan ver. Empecemos por analizar lo que sí vemos. La admiración mutua es palpable. Cada vez que hablan el uno del otro, sus ojos brillan de una manera especial. Hay un respeto genuino por la carrera y el talento del otro, y eso es fundamental. Un gran amor no solo se trata de pasión, sino también de admiración y apoyo incondicional. Hemos visto cómo se han defendido mutuamente en momentos difíciles, cómo han celebrado juntos los éxitos y cómo han sido un pilar de fortaleza el uno para el otro. Esa química en pantalla, esa facilidad para crear momentos creíbles y conmovedores, no surge de la nada. Requiere una conexión real, una comprensión profunda de las emociones del otro y, sobre todo, una confianza que se construye con el tiempo. Pero, ¿y si esa confianza, esa apertura, tiene límites? ¿Y si hay aspectos de sus vidas pasadas, de sus experiencias individuales, que prefieren mantener en la esfera privada, no por desconfianza, sino por un deseo de proteger su relación actual, o a ellos mismos? Podríamos estar hablando de presiones externas. El mundo del entretenimiento es implacable. Los medios de comunicación, los fans, las expectativas, todo ello puede ejercer una presión inmensa sobre una relación. Quizás Serkan y Yozge, para proteger su espacio íntimo, para tener un refugio donde ser simplemente Serkan y Yozge, sin la lupa constante de la fama, hayan decidido poner ciertas barreras. No necesariamente porque oculten algo terrible, sino para preservar la pureza de su amor, para evitar que la toxicidad externa contamine lo que para ellos es sagrado. Es posible que hayan aprendido, a través de experiencias anteriores o de observar a otros, que la mejor manera de mantener vivo un amor en el ojo público es ser selectivos con lo que comparten, manteniendo una parte de su vida solo para ellos. Otra posibilidad es que estén ocultando algo relacionado con sus carreras. En el competitivo mundo de la actuación, a veces hay estrategias, decisiones profesionales que no se comparten abiertamente hasta que el momento es el adecuado. Tal vez hay proyectos futuros que están planeando juntos o por separado, y la información aún no es pública. O quizás, y esto es un poco más especulativo, hay una historia previa, un encuentro o una relación que, aunque ya esté superada, prefieren no airear por respeto a la relación actual o para evitar malentendidos. No se trata de engaño, sino de gestionar la narrativa de su vida personal y profesional de una manera que les beneficie y les proteja. A veces el silencio sobre ciertos temas no es un signo de que algo malo esté sucediendo, sino de una cuidadosa gestión de la información. Pensemos.
En la intensidad de su conexión. ¿Es posible que esa intensidad sea una reacción a algo que han superado juntos o por separado? Quizás ambos han pasado por experiencias difíciles en el pasado, y al encontrarse han encontrado en el otro ese refugio, ese consuelo y esa fuerza que necesitaban. Esa superación conjunta, o el hecho de haber encontrado la calma en medio de sus propias tormentas, podría ser algo que atesoran profundamente y que no quieren que las presiones externas o las interpretaciones erróneas diluyan. A veces, lo que más valoramos es aquello que nos ha costado conseguir o que nos ha salvado. Otra faceta a considerar es la evolución personal. Las personas cambian, crecen, aprenden. Es posible que Serkan y Özge hayan tenido diferentes etapas en sus vidas, con diferentes experiencias y aprendizajes. Su gran amor actual podría ser el resultado de una profunda transformación personal, y las facetas de sus vidas que ya no forman parte de esa evolución podrían ser las que prefieren dejar atrás, sin necesariamente ocultarlas, sino sin hacerlas protagonistas de su historia actual. Es como cuando uno se muda de casa y deja algunos muebles viejos en el trastero, no los esconde, simplemente ya no forman parte de la decoración principal. Y aquí entra la parte de la especulación, porque, seamos honestos, a veces es lo que más nos divierte. ¿Podría haber algún tipo de pacto entre ellos? Un acuerdo para mantener cierta imagen pública, para proteger su privacidad. O tal vez, y esto suena a película, pero ¿y si hay algún detalle de su pasado que, si se revelara, podría generar un revuelo mediático innecesario? No tiene por qué ser algo escandaloso, sino simplemente algo que no quieren que eclipse la belleza de su amor presente. Pensemos en un romance secreto del pasado que ya está completamente cerrado, pero que la mera mención podría reavivar viejas polémicas o chismes. En definitiva, este gran amor de Serkan y Özge, tan fascinante para nosotros, podría estar enriquecido, en lugar de disminuido, por esos aspectos que prefieren mantener en la intimidad. No siempre lo que se oculta es algo negativo. A veces, lo que se oculta es precisamente lo que hace que ese amor sea tan valioso para ellos, su privacidad, su espacio seguro, la capacidad de ser ellos mismos sin juicios ni presiones. La fuerza de su conexión podría radicar en ese entendimiento mutuo de la necesidad de un santuario personal, incluso dentro de una relación pública. Y quizás, esa es la verdadera magia de su amor, la habilidad de construir algo tan fuerte y hermoso en medio de las complejidades de la vida y la fama, protegiendo su núcleo más íntimo con una discreción admirable. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el misterio que rodea el gran amor de Serkan y Özge. Hemos explorado varias posibilidades, desde la protección de su privacidad ante la presión mediática, hasta la gestión estratégica de sus carreras, pasando por la idea de que sus propias experiencias pasadas, incluso ya superadas, podrían ser algo que prefieren mantener en su círculo íntimo. Lo que está claro es que, más allá de las apariencias, las relaciones humanas, y especialmente las de personas públicas, son complejas y multifacéticas. Y quizás lo que nosotros percibimos como un ocultar, es en realidad una forma muy inteligente y amorosa de proteger su vínculo, de cultivar ese espacio sagrado que les permite ser Serkan y Özge, el uno para el otro. Ha sido un placer desentrañar estas ideas con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más que Serkan y Özge estén ocultando? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y siempre aprendo mucho de sus aportaciones. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de estas historias y de estos análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos aquí para seguir explorando el fascinante mundo de las relaciones, la fama y todo lo que hay entre medias. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.